Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy estamos con Raúl Ascaso Bárdenas, amigo de hace años y también youtuber, que tiene su canal El Equidistante, que por cierto los invitamos a que lo visiten y se suscriban, igual que a este. Y hoy vamos a hablar de la equidistancia. La primera pregunta obvia para el equidistante sería: ¿cómo definirías la equidistancia? ¿Qué es la equidistancia? Bueno, pues empezar por decir que la equidistancia pura es imposible, porque siempre preferimos unas opciones a otras, y entonces el definirse a uno mismo como equidistante es una provocación que pretende motivar una serie de reflexiones. Muchos movimientos y corrientes del pasado tomaron su nombre de los calificativos despectivos con que otros les caricaturizaban. Y pues en este caso procedería de las acusaciones vertidas contra diversas figuras públicas que, según perciben algunos, no se mojan lo suficiente por miedo a quedar mal con una de las partes o por miedo a desvelar su verdadera postura, la cual no tendría en principio buena prensa. Y sin duda, pues esta actitud puede darse. La equidistancia como forma de no significarse y estar a buenas con todos, como postura cómoda que evita discernir, discriminar, tomar posición. La equidistancia, pues, como suspensión del juicio, escepticismo radical. Sin embargo, quienes más usan esa etiqueta denigratoria y otras parecidas o sinónimas como ambiguo, tibio, cobarde, pues suelen hacer un abuso de ella, y lo que pretenden denunciar normalmente no es una suspensión del juicio, sino una falta de compromiso con un bando. Es decir, que de lo que están acusando a otros no es de no mojarse, sino de no hacerlo lo suficiente. Es decir, pues de no dejar claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. La equidistancia, pues, sí. Sí, no, que ayer Sebastián hablaba de eso. Sebastián hablaba del tema del límite de la violencia, o sea, de que podemos, por qué el liberalismo falla, incluso, que podemos llegar a un punto en el cual somos agredidos de tal forma que no nos queda otra que reaccionar. O sea, no nos queda otra que si no te vienen con argumentos lógicos y te vienen con un palo, tendrás que defenderte con un palo. También está un poco esa postura, ¿no? En esto, ¿cómo ve la equidistancia este tipo de salvajismo, ¿no? Que al final termina siendo una cuestión de ambos bandos, del agresor y del... Claro, es que sí, es que yo aquí me limito al terreno del discurso. El terreno de la acción es otro cantar. El terreno de la acción ya nada que ver. Ahí no, no es cuestión sí, ya de ser educado o de tener mente abierta o cerrada. Ahí si te agreden, te defiendes y ya está. Sí, si dejamos de lado la lógica, entonces... Normal, sí. En este contexto, o sea, limitándonos a lo que es el discurso, pues en este contexto significaría una reacción ante el sectarismo dominante, ante la polarización, y consistiría en asumir este descalificativo que nos lanzan algunos para así identificarnos fácilmente ante la opinión pública. Es decir, sí, nosotros somos esos a los que llaman equidistantes, pero ese pecado del que nos acusan no es sino la confesión de su sectarismo, la confesión de que no están dispuestos a sacrificar su militancia en aras de la honradez intelectual, de que se niegan a hacer autocrítica, a medir mejor sus palabras, a dejar de tergiversar y demonizar las posturas de sus adversarios, en una palabra, a dejar de mentir de forma más o menos consciente. Pero no surge ahí un problema por parte de un poco de la democracia y de la demagogia, ¿no? Que empuja a la gente a tomar posturas más radicales por una cuestión de pertenencia al grupo, ¿no? De casi tribal, ¿no? No es algo de esto, por ejemplo. Sí, que por ejemplo la equidistancia, ¿cómo ve esto? O sea, la equidistancia, que para mí sería la sana, sería la que busca apartarse de estos extremos de control por parte de la hegemonía política, tanto de un lado como de otro, digamos, porque al fin y al cabo son el hegemónico contra el periférico, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese tipo de equidistancia sana a la que te refieres, me imagino, ¿no? No la negativa de decir no tomo partido por nada, ¿no? Claro, un poco sería la equidistancia racional que yo defendería, que bueno, ya equidistancia, pues eso, medio como provocación, pero medio en serio también. Pero claro, lo otro sería la equidistancia oportunista, electoralista,
querer contentar a todos, o sea, no querer mojarse, pues claro, esa sería la negativa, como dices. Claro, que lleva a la segunda pregunta, ¿no? A los que afirman que la equidistancia es una falta de compromiso y una falta de mojarse, como quien diría. ¿Qué les respondería? Pues claro, en realidad es justo al contrario. O sea, los que faltan a su compromiso con la verdad son los que únicamente ven la paja en el ojo ajeno, los que se refugian en sus cámaras de eco y juzgan los hechos y los dichos con doble rasero. O sea, los que exageran los pecados del adversario y minimizan los suyos propios. O que seleccionan los peores vicios del bando contrario y las mejores virtudes del suyo de con sí mismos. Entonces, parte inconsciente de que están en el recto. Entonces, pues los que están ocupados de que les deje que estén en lo cierto. Por ejemplo, cuando comparas los discursos de unos y otros, pues empiezas a dar cuenta de que existe un denominador común, que da igual la posición que defiendan, todos, sin excepción, tienden a practicar una economía mental que consiste en presuponer que cualquiera que defienda una postura lo hace o bien por estupidez o en todo caso debido a la desinformación o el adoctrinamiento que ha padecido. O sea, se ven, da igual el grupo ideológico que cojas, siempre está esa tendencia a explicar de la manera más fácil. Si no comparten mi visión es porque son estúpidos, es porque son malvados o es que les han adoctrinado. Y claro, hay una multitud de sesgos. Todos muestran unos sesgos cognitivos también pues equivalentes, como por ejemplo tomar como representación de la posición que desean atacar a sus voceros más impresentables y a las ideas menos defendibles, y como representación de la postura que ellos defienden a los intelectuales más lúcidos y a las ideas más sofisticadas. En pocas palabras, seleccionan lo mejor de su tradición y lo peor de la contraria, y de esta manera le transmiten al público dos retratos muy tendenciosos, confiando en que no se note la trampa. Como sesgos como estos es que hay una multitud. O sea, me apunto de aquí porque son y que se ven en todos los grupos por igual. Yo que sé, por ejemplo, otro que es análogo al último consiste en escoger siempre la peor interpretación posible de las declaraciones o las acciones del contrario y la mejor posible de las de tu aliado. Otro muy común, el de... Sí. Sí, no, sigue, perdón. Sigue, sí. Nada, bueno, es que son muchos, ¿no? Por ejemplo, para que la gente vea un poco por dónde voy. También hay otro sesgo muy común, es el de hilar muy fino cuando analiza las ideas de los tuyos y usar el trazo más grueso posible cuando analiza las de los otros. Lo cual está relacionado, lógicamente, con el máximo cuidado y dedicación que pones al estudiar las ideas que defiendes y el poco tiempo de esfuerzo que le dedicas a estudiar las que quieres atacar. Y todo ello estaría revelando que el objetivo asumido de forma más o menos consciente no es comprender mejor la realidad, sino vencer al adversario al precio que sea. Y ahí es donde aparece para mí la gran paradoja, porque si importa tanto atacar unas ideas, importa tampoco el comprenderlas, ¿qué es lo que se está atacando en realidad? O sea, es una paradoja brutal. Ahora, aquí entraría la siguiente pregunta, ¿no? Que tiene relación con lo que hablaba Ayn Rand en el tema de la moralidad de los grises, ¿no? ¿Dónde estaría la frontera entre la moralidad de los grises y el análisis que pudiera llamarse lo más objetivo posible? O sea, entre lo que sería una equidistancia, digamos, positiva y negativa. O sea, ¿hasta cuánto puede haber subjetivismo moral desde el punto de vista de esa determinada equidistancia? Sería la siguiente pregunta. Sí, decías Ayn Rand y subjetivismo. Sí, la moralidad de los grises, o sea, que hay blanco y negro. O sea, el que dice que es gris, en realidad está diciendo que está del lado de lo negro, ¿no? Sí, claro. O sea, entre lo que cada cual considera bueno y malo, pues obviamente no cabe equidistancia alguna. Pero claro, como Ayn Rand era una mujer así bastante dogmática y endiosada por sí misma y por sus discípulos, y claro, y sus ideas de bien y mal, pues igual eran demasiado reduccionistas o cuando menos discutibles. La confusión suele estar en los términos que se emplea para hablar de bien y mal o en los conceptos que hay detrás. Por ejemplo, se me ocurre que
yo, por ejemplo, suelo decir, hablando de lo gris, ¿no? Suelo decir que la virtud suele estar en torno al punto medio. Bueno, Aristóteles identifica la virtud con el punto medio, ¿no? Pero a mí me gusta hacer esta matización de suele y en torno, o sea, queriendo resaltar que no siempre está en el punto medio exacto. Claro, es algo aproximativo, tiende a estar en torno al punto medio, la virtud. Entonces, claro, para rebatir estas tesis o para deslegitimar el concepto de moderación en general, a mí, por ejemplo, se me han presentado argumentos tramposos como del tipo, bueno, es que tú entre matar a 6 millones de judíos y no matar a ninguno, tu postura, la moderación, sería matar a 3. Claro, eso sería la postura intermedia, pero solo si asumimos que no matar judíos es una postura extremista. Claro. O sea, ahí lo correcto, lo honrado sería, en todo caso, tomar como un extremo matar a 6 millones de judíos y como otro extremo matar a 6 millones de gentiles, o cristianos, o alemanes arios. Claro, moderación, claro, moderación entre dos posturas extremas. No matar judíos no es extremista. Pues es un ejemplo tramposo, ¿no? Sí, desde luego. Esto de la virtud del punto medio siempre es muy debatible, muy matizable, porque claro, más allá de ejemplos así tan tramposos como este, pues no siempre estaremos todos de acuerdo en qué opciones son extremistas y cuáles no. No, desde luego que no. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, que ya entraría en la siguiente pregunta, una sociedad tan polarizada como esta que tenemos, es muy difícil, ¿no? De lo que habla un poco Moiwa, que hay mucha gente, que todo lo que es la catedral, o sea, digamos, el sistema educativo, el sistema, los medios, todo está enfocado en una sola dirección. Entonces, desde ese punto, ¿qué futuro tiene la equidistancia en este mundo cada vez más polarizado? O la equidistancia racional, ¿no? Sí, pues, hombre, en una sociedad polarizada, claro, aquí tiene muchas funciones, diría yo. En primer lugar, la polarización interesa principalmente a la clase política, especialmente en democracia, y más aún en partitocracia, como es el caso español. Y de ahí que se esmeren en fomentarla todo lo que pueden. Como dijo Zapatero cuando creía que no le estaban grabando, necesitamos más crispación. Los partidos políticos consiguen mantenerse durante más tiempo en el poder gracias al adoctrinamiento y al chantaje al que someten a la sociedad, explotando continuamente el conflicto entre izquierda y derecha, progresistas y conservadores, pues logran desviar la atención de sus corruptelas, sus abusos o sus incoherencias, pues con este tipo de cosas, con el y tú más y con el que viene el lobo, van ganando tiempo, vienen hacia adelante y hacen olvidar, al menos en parte, todas las manchas de su historial. Sí, o sea, si la gente les compra esa propaganda sensacionalista, pues irá a votar pensando, vale, son corruptos, son mentirosos, nos han estafado, pero ahora lo importante es frenar el mal absoluto, que para uno es la derecha, para otros es la izquierda. Claro, gracias a esa triquiñuela mantienen el poder o la representación. O sea, sobreviven pues, o en el gobierno o en la oposición. Pero sí, si convengamos que apelan también al sentido de tribalismo, ¿no? Del ser humano, que es un poco lo que depende. La demagogia sale de ahí, ¿no? Sale de esa necesidad humana de pertenecer. Sí. El tribalismo y el maniqueísmo, claro, es decir, estos son los míos y es decir, esto es el bien, esto es el mal, así en términos absolutos o casi absolutos. Sí. Pero claro, si no les compras el mensaje de que viene el coco, si no te dejas llevar por un miedo irracional, un miedo descontrolado, excesivo a la izquierda o a la derecha, pues quizá no caigas en ese chantaje y votes a partidos que hoy son minoritarios y les hagas perder representación y poder a los de siempre, digamos. Y, hombre, ahí está la importancia de los medios de comunicación y el terror que le tiene a Internet. Porque los grandes medios generalistas los tienen atados en corto. En España, de hecho, son un duopolio. Es fácil. Pero desde Internet a la gente puede llegar a un discurso más independiente, más crítico, y se puede lograr poco a poco desprogramar, por así decirlo, a las víctimas del adoctrinamiento partidista, del adoctrinamiento sectario. Y convengamos porque, claro, sigue siendo lo más difícil de censurar, quizás de alguna manera. Y por ejemplo, YouTube, ¿no? Una razón por la que en YouTube podemos explayarnos un poco mejor, a lo mejor que en Facebook, ¿no? Que está más monitoreado.
hay censura, pero no está dirigido, claro, no está dirigido como los grandes medios, que de una u otra manera pues tienen control del gobierno. Hombre, no es un control total, obviamente, pero está claro que los unos viven de los otros. O sea, se den favores mutuamente los políticos y los partidos políticos y los medios. Sí, es normalmente como nos enteramos de las cosas también, por lo visto, hasta incluso de este virus nuevo que ha salido, del COVID-19. Parte gracias a YouTube, parte gracias a gente que ha ido grabando y subido lo que está ocurriendo, ¿no? Además, porque, o sea, por mucho tiempo que lleve ya Internet, si existan blogs y canales de YouTube y todo, de todas maneras, la gente de más de 50 años, más o menos, esa generación, pues sigue informándose principalmente por los periódicos de papel y la televisión generalista. Entonces, claro, se dice que el bipartidismo está herido de muerte, pero el caso es que siguen siendo los principales partidos PSOE y PP, y pues eso, a la hora de la verdad, el bipartidismo sigue sobreviviendo gracias ahora a la instrumentalización de los nuevos partidos. A los nuevos partidos, en vez de servir como alternativa, que bueno, en parte también, pero también sirven a la estrategia de los dos grandes de siempre. O sea, el PP ganó gracias al miedo que metió con Podemos, y el PSOE ha ganado gracias al miedo que metió con Vox. Está clarísimo. Entonces, pues claro, el negocio de los políticos depende de mantener esta polarización, este enfrentamiento entre grupos. Claro, sí, en eso se puede decir que es el único en que están de acuerdo. Bueno, en eso y en preservar su poder. Exacto. Por eso el juego político pues es en gran medida una escenificación, una farsa. Por cuanto más enfrentados parezcan, más afianzan como clase, más allá de partidos. Sí. Cuanto mejor nos convenzan de que están librando una batalla crucial, pues más apoyos tendrán, más asegurada tendrán su posición. Sí, incluso quieren imponer también una cuestión hegemónica, ¿no? Hasta una cuestión religiosa universal, una cuestión en la que todos los partidos políticos van a ese ángulo, a ese ámbito, ¿no? Al ámbito claro, la nueva religión. La nueva religión, el progreso, la democracia, la libertad, todo así con mayúsculas. Pero bueno, siguiendo con lo anterior, pues viven de nuestro enfrentamiento. O sea, nos implantan una falsa conciencia, que diría Marx, para que favorezcamos sus intereses, creyendo que defendemos los nuestros. Entonces, nuestra división es la base de su unión, y nuestras peleas son las que garantizan sus acuerdos. Y la continuidad también del sistema, ¿no? Convengamos que eso también mantiene... Sí. Exacto. Del sistema bipartidista, y bueno, sí, que siga los mismos partidos de siempre gobernando. El paquete completo, la catedral, como dice Molbach, ¿no? Es el paquete completo, ahí te incluye todo, hasta incluso la educación, ¿no? Está todo manipulado en ese sentido. Sí, en la restauración en España o en otros países, pues se estilaba el modelo bipartidista, pero de tipo... O sea, que solo se podían presentar los partidos, pero además lo hacían por turnos. O sea, no era ya porque votaban uno a otro, sino que le tocaba 4 años o 5 a uno y 4 o 5 años al otro. Me parece en realidad casi más honesto, porque ahora nos toman el pelo. O sea, nos dicen que votamos, pero se la buscan la manera para adoctrinarnos, para chantajearnos emocionalmente con todo esto de la izquierda, que vienen los rojos, que vienen los fachas, y al final es lo mismo de siempre, es el turnismo de dos partidos que están de acuerdo en los dos bueno, para empezar no se distinguen demasiado, pero es que además están de acuerdo en preservar ese turnismo, en preservar a gobiernas tú, a gobierno yo, y estamos siempre los mismos, y se apoyan todos al final. Se reparten la torta, porque si lo piensas, lo que hablaba Sebastián Izquierdo ayer de esta cuestión de elites, ¿no? De que hay una élite que maneja, que también es un poco lo que hablábamos del tema Chile, ¿no? Una élite que maneja, son amigos entre ellos, se prestan dinero, manejan los bancos, manejan todo. Es una cuestión también, creo que de todo el mundo de habla hispana, ¿no? Digamos que todos los países de habla hispana. No son solo los políticos, la oligarquía en general, claro, son los partidos mayoritarios y son pues todos los sectores subvencionados, ya sean los medios de comunicación, ya sea la banca, que tiene privilegios, también las universidades, empresas y bueno, todo lo que sería la oligarquía, todo lo que rodea
a la clase política. Entonces, pues eso, la equidistancia la equidistancia racional en una sociedad así polarizada, pues claro, uno de los papeles que cumpliría sería la formación de cierta conciencia de clase de los gobernados, que perciben en un momento dado el abismo que separa a los genuinos intereses de la clase política de los suyos propios. Me recordaste a Milei, que tanto lo criticas a Milei bonito, que se lo quiere mucho. Me recordaste sí, es la aplicación de Marx a la teoría liberal. O sea, sí, porque claro, él dice eso. Los intereses de clase, en vez de decir de la burguesía, de los políticos. Exacto, y en vez los políticos contra el proletariado de los gobernados, gobernantes y gobernados, burguesía y proletariado. Y al fin y al cabo Marx no quería decir algo muy distinto, porque hablaba de la burguesía como la clase gobernante. Entonces, al fin y al cabo no se distingue tanto. No, exacto, si vas a la esencia te están diciendo lo mismo, te están diciendo que hay una clase dominante y una dominada, que en el caso de lo que habla Milei es la política, y en Latinoamérica ha sido la política siempre. En Latinoamérica, pues son países que producen recursos básicos, ¿no? Entonces, claro, si la riqueza está en el suelo, digamos, entonces va a ser el Estado el que va a tener más, donde va a estar la teta, digamos, más que en una producción de fábricas individuales o de cosas de producción de tipo individual, ¿no? En fin, la última pregunta. ¿Para cuándo el manifiesto libertario? El manifiesto equidistante. Perdón, lo repito otra vez. ¿Para cuándo el manifiesto equidistante? Pues hombre, el primer vídeo que publiqué en mi canal se asemeja bastante a un manifiesto equidistante. Es lo más parecido que hay. Puede valer. Voy a dejar el link en la descripción, sí. Okay. Vamos a dejar el link del vídeo y del canal, por supuesto, de tu canal. Perfecto. ¿Qué te gustaría añadir para cerrar, Raúl? Hombre, si quieres, desarrollo un poco más esto del papel que tendría la equidistancia en la sociedad polarizada. Aparte de esto de formar una conciencia de clase de gobernados frente a gobernantes con intereses incompatibles. Bueno, esto habría que aclarar que tampoco conviene aplicarlo en toda época y lugar, porque esta divergencia de intereses entre gobernantes y gobernados puede no ser siempre tan marcada. Tampoco conviene llevarlo al extremo al que suelen llevarlo el liberalismo más purista o el anarquismo, porque al fin y al cabo los estados no van a desaparecer y algún tipo de clase política va a tener que encargarse de administrarlos y sostenerlos. O sea, puede haber una época en que, como ahora, al menos yo percibo y muchos lo perciben, que están absolutamente enfrentados los intereses de la clase política y de la clase gobernada, digamos, de los ciudadanos de a pie, pero en otros momentos igual pueden no ser tan divergentes. Pero otro papel que podría cumplir la equidistancia en la sociedad polarizada, pues hombre, en un sentido más amplio, pues sería, claro, no aplicar eso a la política, sino a la sociedad y la ideología en sentido amplio. Consistiría... Una última pregunta, Raúl. ¿La equidistancia políticamente tendría alguna especie de ideología? Porque convengamos que todo es ideología. ¿Se podía definir la equidistancia a lo mejor como un anarquismo taoísta o como un anarquismo de propiedad privada, como un tercer posicionismo? ¿En qué sentido, o sea, qué postura política adoptaría hoy en día la equidistancia, ¿no? Hombre, claro, podría ser muchas, porque hay bastantes ideologías políticas y doctrinas filosóficas en las que la equidistancia cumple un papel central. El liberalismo, por ejemplo, sería una opción tan alejada del progresismo como del conservadurismo, al menos tal como los estamos entendiendo hoy. O el anarquismo, que es una oposición a todos los autoritarismos, ya sean de izquierda o de derecha, que eso también lo comparte con el liberalismo. O la tercera vía socialdemócrata, la tercera posición, como dices, incluiría fascismo, peronismo, holismo. Claro, estas últimas, pues tanto la tercera vía socialdemócrata como la tercera posición plantean un rechazo al liberalismo y al comunismo por igual. Bueno, una tercera vía, un intermedio. Lo del gobierno taoísta, en todo caso, asemejaría al famoso laissez-faire del liberalismo clásico. Sí. Y la filosofía política equidistante, pues si tiene que ver con algo, sería con el centrismo. Y bueno, y de centrismo me gustaría hacer una aclaración porque hay mucha confusión sobre esto.
se dice muchas veces, por ejemplo, que el centro se ha desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la idea que tenga cada cual. Pero claro, es que al hacer estas afirmaciones se está asumiendo que izquierda y derecha han significado siempre lo mismo. Es una cosa además muy fácil de demostrar que es falsa. El centro, para mí, solo puede significar algo en relación a una izquierda y derecha concretas. Pero no solo el centro, porque es que también la misma izquierda y la derecha se definen y se delimitan en su mutua relación. O sea, el liberalismo era la izquierda frente a los partidarios del mantener el antiguo régimen, pero es la derecha frente a los defensores de la revolución socialista. Y en la actualidad, pues muchas derechas defienden gran parte de lo que defendían las izquierdas en el pasado. Pero en cuanto las izquierdas del presente suben la apuesta, por así decirlo, los que ayer eran valores izquierdistas se convierten en valores asumidos por los derechistas de hoy. Sí, la famosa ventana de Overton. La ventana de Overton, ¿no? Como dice Milei, se corrió el arco, loco. Sí, va evolucionando las ideas, claro, sí, o sea, eso se ve clarísimo. O sea, mucho, pues eso es lo que decimos, el liberalismo, la oposición a todo tipo de privilegios o, yo qué sé, pues incluso el matrimonio homosexual o el derecho al aborto libre puede ser defendido por partidos de derecha. O sea, hay muchas cosas que las asume la derecha, entonces ya cambia el significado de derecha o de izquierda con el tiempo. Sí, por eso, para mí, el valor o el propósito del centro sería la conciliación entre izquierda y derecha, signifique lo que signifique en cada momento. Entonces, de ahí que se identifique el centro con la moderación y la pacificación. Sí. En ese sentido, el centrismo puede tener algo de esa equidistancia oportunista y cómoda, esa que pretende estar bien con todos, no buscar enemigos, en lo cual casi nunca logra, como bien sabemos. Pero también el centro puede tener una motivación más práctica y constructiva, que sería la de la reconciliación y pacificación social, la de buscar la unidad y la colaboración, bueno, la de superar el conflicto y la división tanto social como política. Los llamados gobiernos de concentración nacional serían el mejor ejemplo. Sí, acabar un poco con el guerra-civilismo tan común en estos países. Sí, claro. Sí. Claro, por eso la transición en España pues ganó un partido que se presentaba como de centro. Ganó más por muchísimo. Claro, porque se buscaba eso, se buscaba la conciliación. Entonces ya más allá de las valoraciones de cada uno, ellos se presentaban como de centro. Y así convencieron a la gente. También vende, sí, convengamos, ¿no? Sobre todo cuando la locura se vuelve extrema. Convengamos que es un poco una especie de búsqueda de supervivencia también, de decir, antes de que me mate y no tenga que matar a alguien, vamos a ser racionales. Sí. Claro. Por ejemplo, nuestro conocido de Facebook, Isaac Moriel, tiene la tesis, bueno, y la dejó por escrito, incluso ha escrito un libro sobre la guerra civil, pero en la tesis que le leí yo, así más cortita, defendía que la causa de la guerra civil en última instancia era un síntoma de ese enconamiento del odio, pues era que había desaparecido el centro y que todo se había polarizado. Sí, es eso. Sí. Muy linda la entrevista, Raúl. Han sido unos minutos muy agradables y vamos a estar otra vez en el próximo debate, esperemos, ¿no? Sí, yo encantado. Lo que estaría bueno es que lleguemos a los... por cierto, que Ricardo se acordaba mucho de ti el otro día. Dice, lo echo de menos al equidistante. No sé si lo viste el video, ¿no? El último, al del virus. Sí. Así que, sí, ahora que está ahí, juntarnos con él. A ver si nos encontramos en breves con Ricardo. Exacto. Y bueno, eso, y estaría bueno llegar a los 1000 suscriptores para que podamos pedir que a la audiencia que sugiera un tema a ellos, ¿no? Que sugiera... el público también, pues sí. Decirle, están estos ¿qué es lo que más les gustaría escuchar a la audiencia? Por eso también les pedimos que se suscriban. Claro. Y eso, besito. Genial, un placer.